Hola a todos y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy vamos a hablar de Enrique de Trastámara, segundo conde de Lemos y rey de Castilla. Este va en especial dedicados a todos mis amigos. Enrique II de Castilla, también conocido como Enrique de Trastámara, llamado el Fratricida o el de las Mercedes, Sevilla, 13 de enero de 1334, Santo Domingo de la Calzada. Fue el cuarto de los hijos extramatrimoniales de Alfonso XI y de Leonor de Guzmán, tataranieta de Alfonso IX de León. Producto de un embarazo de gemelar, fue el primero de los hijos de la pareja en llegar a la vida, al igual que su hermano, al que sobrevivió. Enrique y su hermano mellizo gemelo, Fadrique Alonso de Castilla, nacieron en Alcázar de Sevilla. Prohijado en su nacimiento por Rodrigo Álvarez de los Asturias, heredó al año siguiente a la muerte de este su señorío del condado de Noreña. Su padre le concedió más tarde el condado de Trastámara y los señoríos de Lemos y Sarria en Galicia y las villas de Cabrera y Ribera, con lo cual le constituyó un grandísimo e importante patrimonio en el noroeste de la península. Es la cabeza de la nueva dinastía que surge de la rama principal de la Borgoña Ibrea, la dinastía Trastámara. Mientras vivió Alfonso XI, su amante, Leonor, consiguió títulos y privilegios en número exagerado para sus hijos tenidos con el rey. Ello fue la causa del descontento de numerosos nobles y sobre todo de la reina legítima, María de Portugal, y del infante heredero, Pedro, más conocido como Pedro I el Cruel o el Justiciero. Estos tuvieron ocasión para la revancha cuando Alfonso XI murió inesperadamente de peste en el asedio de Gibraltar en marzo de 1350. Ni siquiera había enterrado al rey y ya muchos seguidores de Leonor y de sus hijos le dieron de lado, y Enrique y sus hermanos huyeron y se desperdigaron temerosos de las medidas que podía tomar su hermanastro el nuevo rey. Aunque Leonor y sus hijos llegaron a un acuerdo con Pedro I para integrarse pacíficamente en su corte, la situación siguió siendo inestable. Enrique y sus hermanos Fadrique, Tello y Sancho protagonizaron numerosas rebeliones desde el inicio del reinado. Además, para financiar su posición y conseguir aliados, Enrique contrajo matrimonio con Juana Manuel de Villena, hija de don Juan Manuel, adelantado mayor de Murcia y señor de Villena, el noble más poderoso del reino anterior. En 1351, el monarca o su consejero Juan Alfonso de Alburquerque, hombre de confianza de María de Portugal, convencido de que la amante de su padre era la investigadora de las elecciones, ordenó que Leonor fuera encarcelada y finalmente ejecutada en Talavera de la Reina. Después de esto, Enrique huyó a Portugal, perdonado por Pedro I, y vuelto a Castilla, se sublevó en Asturias en el 1352. Se reconcilió con su hermano solo para rebelarse contra él en una guerra larga e interminable, que terminó con la huida del conde de Trastámara a Francia, donde entró al servicio de Juan II de Francia. Poco después, Enrique y sus hombres pasaron a militar en las filas de Pedro IV de Aragón, en la guerra que éste mantuvo contra Castilla en el 1358. Durante este conflicto fue vencido y apresado en Nájera, 1360, pero fue liberado con la ayuda de Juan Ramírez de Arellano, entre otros, y se exilió en Francia. Atacando Aragón de nuevo, Enrique acudió en su ayuda, pero a cambio de que se le apoyara para destronar a su hermano Pedro. El ataque combinado de Enrique y de sus filas castellanas, aragoneses y franceses, las compañías de mercenarios de Bernard Douglusin consiguió expulsar a Pedro
que se refugió en Guyena. Enrique fue proclamado rey en Calatrava. En Calatorra en el 1366, pero al cambio tuvo que conceder a sus aliados títulos y riquezas sin medida, como pago por la ayuda recibida. Ello le valió el sobrenombre de el de las Mercedes. Mientras tanto, Pedro I organizó una invasión de Castilla desde los dominios ingleses al norte de los Pirineos. Eduardo, príncipe de Gales, conocido como el Príncipe Negro, puso a su disposición un gran ejército de caballeros y de arqueros. Pedro I derrotó a Enrique en la batalla de Nájera el 3 de abril de 1367. Enrique retornó a Francia, protegido por Carlos V, desde el castillo de Pertús. Organizó sus ejércitos y, ayudado por los sublevados de numerosas ciudades castellanas y por los franceses de Bernard du Guesclin, venció a Pedro en la batalla de Montiel el 14 de marzo de 1369. Pedro I, ya prisionero, fue asesinado a manos de Enrique, que subió definitivamente al trono de Castilla con el nombre de Enrique II. Antes de consolidar su trono y poder transmitírselo a su hijo Juan, Enrique tuvo que derrotar a Fernando I de Portugal, al que hubo de derrotar en dos de las llamadas guerras fernandinas, y después a Juan de Gante, primer duque de Lancaster, casado con la infanta Constanza de Castilla, hija de Pedro I el Cruel. En su conflicto con los ingleses de Eduardo III de Inglaterra, Enrique II fue aliado de Carlos V de Francia, a cuya disposición puso la flota castellana, pieza fundamental en el asedio de Rochelle, en cuya primera fase el almirante Ambrosio Bocanegra derrotó completamente a la escuadra inglesa. Enrique II recompensó a sus aliados, pero supo también defender los intereses del Reino de León y Castilla. Así, negó al rey de Aragón todas las cesiones territoriales que le había prometido en los tiempos difíciles. En política interior, inició la reconstrucción del reino, protegió a los judíos a los que él mismo había perseguido en la guerra civil y aceleró la transformación de la administración real. Y convocó numerosas cortes. Asimismo, incorporó definitivamente al patrimonio real el señorío de Vizcaya, tras la muerte de su hermano Tello de Castilla. En política exterior, fue favorable a Francia frente a Inglaterra. Enrique II de Castilla falleció el 29 de mayo de 1379 en Santo Domingo de la Calzada. Fue sucedido en el trono castellano por su hijo Juan I de Castilla. Después de su defunción, el cadáver de Enrique II de Castilla fue trasladado a Burgos, después a Valladolid y posteriormente a la ciudad de Toledo, donde sería sepultado en la capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo, donde sus restos mortales reposan en la actualidad. El sepulcro del rey está colocado sobre la sillería del coro, en el lado de la epístola, y es un sepulcro adosado de estilo paleteresco. La caja de sepulcro está adornada con los escudos de Castilla y León, y en la parte baja del interior del lucillo de enterramiento están colocados 3 paneles decorados con trofeos, y sobre los 3 paneles 2 niños que aparecen sujetando la cartela que contiene el epitafio del monarca. Aquí yace el muy aventurado e noble caballero rey don Enrique de dulce memoria, hijo del muy noble rey don Alfonso, que venció la de Benamarín e hizo en Santo Domingo de la Calzada, e acabó muy gloriosamente. Sobre el sepulcro está colocada la estatua yacente que representa a Enrique II, la realizada en alabastro policromado. El monarca, vestido con los atributos reales, sujeta con su mano izquierda la espada y el talabarte adornado con leones y castillos. En la mano derecha el monarca empuña el cetro, cuyo extremo superior reposa en los 3 almohadones que sostienen la cabeza del monarca. El rey calza chapines.
y sus pies reposan sobre un león acostado. En la catedral de Santo Domingo de la Calzada están sepultadas las entrañas del monarca, su matrimonio y descendencia. Enrique II contrajo matrimonio el 27 de julio de 1350 con Juana Manuel de Villena, señora de Villena, Escalona y Peñafiel, e hija del célebre magnate y escritor don Juan Manuel y de Blanca Núñez de Lara, con quien tuvo 3 hijos: Juan, 1358-1390, sucesor de su padre con el nombre de Juan I; Leonor, 1362-1415, casada con Carlos III de Navarra; y Juana, 1367-1374, fallecida en la infancia. Tuvo varios hijos fuera del matrimonio, algunos de los cuales menciona en el testamento que otorgó el 29 de mayo de 1374. Pedro Enríquez de Castilla, 1366, fallecido trágicamente al caer por una ventana del Alcázar de Segovia, fue sepultado en la catedral de dicha ciudad. Alfonso Enríquez, 1355-1400, hijo de Elvira Íñiguez, primer conde de Gijón y de Noreña, señor de Cabrera y Ribera, de Ribadesella, Villaviciosa, Nava, La Viana, Cudillero, Luarca y Pravia, las 2 Bavias y la tierra de Argüellos. Constanza Enríquez de Castilla. Su padre no menciona el nombre de su madre. Dice que en esa fecha, en 1374, estaba desposada con el infante Dionisio de Portugal. Finalmente contrajo matrimonio con el hermano de este, el infante Juan de Portugal. Heredó la villa de Alba de Tormes, de la que fue primera señora. Fabric de Castilla, 1360-1394, hijo de su pariente Beatriz Ponce de León, nombrado por su padre el primer duque de Benavente. Murió en prisión en Almodóvar del Río en 1394. Tuvo una relación amorosa con su prima hermana Leonor Sánchez de Castilla, hija ilegítima de Sancho de Castilla y primer conde de Alburquerque, de quien tuvo una hija. Leonor de Castilla, la de los Leoneses, la hija de Leonor Álvarez, primera señora de Dueñas. Fernando Enrique de Castilla, 1365-1438. Lo menciona su padre como hijo de Beatriz Fernández. Fue señor de la mitad de Dueñas por donación de su hermana Leonor de Castilla de los Leones. Pasó a vivir a Portugal durante el reino de Juan I, en cuya casa tenía, en 1414, 27.000 libras de moradía de caballero. Fue el primer señor de Alcobas, en Portugal. Se casó en 1406 con Leonor Sarmiento, hija de Diego Pérez Sarmiento, señor de Vilamayor y Mencía de Castro, y tuvo a Isabel Enríquez, esposa de Alfonso Álvarez Rangel y Fernando Enríquez, segundo señor de Alcacobas, esposo de Branca de Melo y señora de Barbacena, con descendencia. Juana de Castilla, 1307, hija de Elvira Íñiguez. Su padre la menciona en su testamento y dice que si no llega a contraer matrimonio con Pedro de Aragón, segundo marqués de Villena, 1362, Aljubarrota, 1385, hijo de Alfonso de Aragón el Viejo, con quien estaba desposada, que heredé Urreña. Isabel Enríquez de Castilla, 1420, hija de Juana de Carcamo, contrajo matrimonio con Gonzalo Núñez de Guzmán, aunque el matrimonio fue disuelto por el Papa Clemente VII. Posteriormente ingresó en el convento de Santa Clara la Real en Toledo, en el que llegó a ser abadesa y fue sepultada. Inés Enríquez de Castilla, 1443, hija de Juana de Carcamo, igual que su hermana Isabel. Llegó a ser abadesa del monasterio de Santa Clara la Real en Toledo, en el que fue sepultada. Juana Enríquez de Castilla, hija de Juana, señora de Cifuentes, contrajo matrimonio con el infante Dionisio de Portugal, hijo de Pedro I de Portugal y de Inés de Castro, y fue sepultada en el monasterio de Guadalupe.
Beatriz de Castilla, 1409, hija de Beatriz Ponce de León, primera señora de Niebla, quien contrajo matrimonio en 1390 con Juan Alonso Pérez de Guzmán, cuarto señor de Sanlúcar de Barrameda y primer conde de Niebla. Posteriormente profesó como religiosa en el monasterio de San Clemente de Sevilla, donde fue sepultada. María Enríquez de Castilla, 1375-1393, hija de Beatriz Fernández, contrajo matrimonio con Diego Hurtado de Mendoza, décimo señor de Mendoza, almirante de Castilla y mayordomo mayor del rey Juan II de Castilla, y fue primera señora de las villas alcarreñas del realengo de Cogolludo y Loranca de Tajuña, las aldeas del Vado, Colmenar y El Cardoso, en la actual provincia de Guadalajara, y la mitad del Real de Manzanares. Enrique de Castilla o Enríquez, 1377-1404, fue hijo de la dama cordobesa Juana de Sousa y ostentó los títulos de primer duque de Cabra y de Medina Sidonia y señor de Morón, Alcalá de los Gazules, Portillo y Aranda de Duero. Fue sepultado en la mezquita de Córdoba. Y esto fue todo de nuestro conde Enrique de Trastámara y Enrique II de Castilla. La semana siguiente en el siguiente vídeo, haremos la vida de nuestro siguiente conde, que es Fernán Ruiz de Castro, tercer conde de Lemus. Muchas gracias a todos por oírme y hasta el próximo vídeo. Dejad vuestros comentarios y dadle a like y así seguiremos haciendo más vídeos. Y no olvidéis de haceros vuestras propias peticiones.